enseñamos cuando estamos comenzando en el Evangelio, en el camino del Señor, es el único y verdadero Dios, después de la inspiración de la Sagrada Escritura. Si van conmigo los que tienen la inspiración de la Sagrada Escritura, y luego tenemos al único y verdadero Dios. Y ahí en la doctrina se nos habla del Dios incomunicable, de sus atributos, de sus virtudes, de todo lo que Dios es para nosotros. Pero muchas veces se queda eso en información. Solamente es información para nuestra vida, conocimiento. Es como cuando usted va a una universidad, está en la universidad, pero usted todo ese cúmulo de conocimiento, si usted no lo pone en práctica, no va a desarrollar esa capacidad por la cual esté preparado. Si me explico en ese aspecto, es importante entonces entender. Generalmente se da por sentado la existencia de Dios. Uno le pregunta a la gente del mundo, ¿existe Dios? La mayoría, el 95% dice, sí, yo creo que Dios existe. Y yo le pregunto acá a la iglesia, me dice, ¿existe Dios? Ustedes me van a decir, sí, hermana, existe. Sí existe Dios, porque por eso estamos aquí. Por algo estamos aquí, porque creemos que Dios existe. Eso es verdad. Pero quiero ir un poquito más allá. Y muchas veces lo que nos lleva a esas razones de creer de que Dios, la existencia de Dios, que hay un Dios supremo y que Dios existe, es porque la Biblia no dice Dios existe, porque la Biblia lo da por sentado de que Dios existe. No tiene que demostrar, porque ella dice Dios existe. Por eso es que la Biblia no nos habla si existió Dios o no, porque para la inspiración de la Sagrada Escritura la inspiró, dice la palabra de Dios, le inspiró Dios a aquellos hombres. Entonces no da por sentado de que la palabra del Señor existe. Los judíos dicen que ellos no prueban la existencia de Dios, porque para ellos decir que Dios no existe es una persona insensata. El insensato dice en Proverbio, no hay Dios. Pero ¿qué entendemos por una persona insensata? Falta de entendimiento. ¿Quién más? Una persona insensata, ¿quién es? Que no cree en nada. No piensa con cordura. No cree, ¿verdad?, en esa palabra. Dentro de la filosofía, hablando del punto de vista filosófico, voy a tomar 4 puntos básicos de la existencia de Dios, para que vean que aún la filosofía puede demostrar, los grandes estudiosos pueden demostrar de que Dios existe. Voy a dar 4 argumentos dentro de lo que nosotros llamamos en la educación cristiana, los argumentos en cuanto a lo que es la apologética, que es la defensa de nuestra fe, que es lo que dice 1 Pedro, creo que 3:16, que dice que debemos estar preparados para presentar defensa a todo aquel que demande razón de nuestra fe. Debemos estar preparados. Usted y yo debemos prepararnos para aquel que demande. Porque hoy en día usted decía, hablaba con unos hermanos y decía, hace 20 años atrás, aproximadamente, más o menos, alguien le decía, creía en Dios y uno decía, acepto a Dios porque yo lo siento en mi corazón. Pero hoy en día, la sociedad, como ha avanzado mucho, pide razón de esa fe. Y por eso nosotros tenemos que estar preparados para aquel que demande razón de nuestra fe. No es decir, no, Dios es Dios porque es Dios. Pero hay personas que no van a creer solamente porque usted le diga, Dios es Dios. Hay personas que necesitan, como le dijo Jesús a aquellos cuando le dijo, ayuda a mi incredulidad. Cuando dice, ¿tú crees que yo puedo sanar? Dice, Señor, yo creo, pero ayúdame. Es necesario la sinceridad en esa fe, en ese razonamiento. El primer propósito básico es la cosmología, un argumento cosmológico. Cuando yo hablo de un argumento cosmológico, el argumento cosmológico está basado en la creación. ¿Sí? Dios creó, en lo que dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice la palabra en Romanos capítulo 1, versículo 20, si me lo lee por favor, creo que es así.
Dios demuestra que Él es Dios. Y el Salmo 19, versículo 1 nos habla. Allí podemos ver un argumento, se lo estoy dando desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista bíblico. Quiere decir que hay un argumento cosmológico, no habla del cosmos. El segundo argumento, que voy a pasar, solamente lo voy a nombrar, el argumento teleológico. ¿Con qué se comerá eso? Argumento teleológico. Cuando vayan al instituto, allá yo lo juro, argumento teleológico. El argumento teleológico está basado en un argumento a través del diseño o propósito. Porque nadie puede decir que la tierra fue creada si no hay un diseño. Hay un diseño, dice la palabra del Señor, que antes de que fueran creados los cielos y la tierra, ya Dios tenía un plan, un diseño, ya Dios tenía un plan. Nada fue, hermano, el Big Bang, nada fue una explosión, nadie fue en golpe, no sé qué de la materia, no. Dios todo lo tenía planificado. Aún cuando el hombre pecara, ya Dios había establecido cómo iba a redimir al hombre de su pecado antes de que el hombre pecara. Entonces, el argumento teleológico nos habla que está basado a través del diseño de Dios y un propósito. Todo en la vida tiene un propósito, todo el que nace tiene un propósito por venir a la tierra. Nadie viene por casualidad, todos venimos, ya Dios ha estipulado el propósito para cada uno de nosotros. Tanto así que antes de que usted y yo naciéramos, Cristo murió por nosotros. La gloria a Dios por eso. Ese es el argumento teleológico. El argumento axiológico, el número 3. Argumento axiológico está basado en la moral. Nosotros estamos creados y sabemos lo que es el bien y el mal. Y tenemos a un Dios que es justo. La Biblia dice que el hombre que pecare, porque es la justicia de Dios. Y por eso es que dice la palabra del Señor que en el día del juicio final todos serán presentados, los que no aceptaron a Cristo, los que cayeron, todos serán presentados delante de un trono y se abrirán los libros. No dice un libro, se abrirán los libros, porque Dios no, ay, el pecado se murió, no. Está registrado que fue lo que hizo. Por eso es que la palabra del Señor nos dice en Mateo que todo lo que usted diga por su boquita, allá arriba se lleva ¿cómo es? No sé si un terabyte, no sé qué es lo que Dios tiene ahí, cómo lleva todo registrado, pero de todo lo que sale de la boca, de toda palabra ociosa. Cuando hablamos de una palabra ociosa es que no tiene sentido que usted la diga, por eso es que hay que pensar antes de hablar. Por eso es que Dios nos dice que debemos respirar antes de decir, no, es que estaba brava y se me salió. Piensa, muérdase la lengua, como dijo por allá una amiga mía que dice, Señor, amárrame esta lengua. Porque de toda palabra, dice que allá arriba se tiene el registro. Porque Dios no va a juzgar a nadie si no tiene pruebas. Porque Dios es un Dios justo y practica la justicia. Y por último, que voy a tomar, es el argumento ontológico. No sin H. Ontología. Cuando hablamos de la ontología, estamos hablando a partir del ser. Dios ontológico, a partir del ser. Vea, Dios es soberano, Él es único. Él, hermano, dice, yo soy el que soy. Amén. Gloria al Señor. Necesitamos entender, dice, demuestra que Dios existe por definición. Dios, hermano, no tiene... no hay vamos a frenar, no, Dios no, ¿cómo va? Dios dice, yo soy el que soy. Se lo demostré en los primeros 3, cuando la creación, el diseño del mundo, la justicia de Dios y Él reconociendo que Él es Dios. La Biblia dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Al principio, Dios es el eterno. Cuando hablamos del eterno, el infinito, dice, Dios no tiene principio ni fin.
Allá Apocalipsis dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios, hermano, cuando habla de Cristo, pero Dios en la eternidad ya Dios existía. Dios no fue creado, no que fue creado a partir de, no, ya Dios existía. ¿Sí van conmigo? ¿Qué clase de Dios existe? Un Dios poderoso que creó los cielos y la tierra. Es el Dios que, nuestro Dios es un Dios todopoderoso. ¿Cuándo dicen amén por eso? Dios es todopoderoso. Lo vemos en la creación. Dios es inteligente. Gloria a Dios. Dios, me la vemos por el diseño del mundo. No hay nadie como nuestro Dios. Todo lo sabe. Que la ciencia y la sabiduría pertenecen a Dios. Tenemos Dios es sabio, es inteligente, es único, como Él no hay otro. No hay otro Dios como nuestro Dios. Dios es un Dios que no tiene, dice que Él es solamente el Jehová, Él es Dios y no hay nadie que se parezca a Él. Así como usted y yo somos únicos. Podemos haber aquí una multitud, más de 200 personas, pero cada uno tiene una individualidad que no se parece a nadie. Su genes, todo lo de usted es único, porque Dios es tan precioso que no hizo copia de nosotros, no los clonó. Usted es único en toda la extensión científicamente se puede comprobar su iris, creo que es el que está usando el iris, el ojo, el sello de la huella dactilar, ahora la voz, todo es diferente, lo distingue. Entonces nuestro Dios es un Dios único y nuestro Dios es un Dios amoroso. Amoroso porque dice la Biblia que Dios mostró su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el amor de Dios. Dios no está preguntando que usted qué fue lo que hizo fue muy malo, sino dice que usted se acerque a Él, así como usted está, y Él, hermano, lo va a recibir, porque Dios no rechaza a nadie, Dios no rechaza a personas, Dios no menosprecia, Dios no desprecia. Eso es importante que nosotros lo podamos entender. Y aquí es donde me voy a detener. Si Dios es la verdad y la vida, Dios es la verdad y la vida. Cristo dice en Juan 14:6, creo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Dios. Nosotros sabemos que Dios es la vida, que existen pruebas de la existencia de Dios y la experiencia humana es una prueba fundamental en que Dios existe. Porque lo que éramos nosotros, lo que estamos aquí, cuántas cosas nosotros hicimos en el mundo y lo que ahora somos en el Señor. Lo que valemos para Dios, el precio que Dios pagó por cada uno de nosotros, no importándole nuestra condición, no importando las cosas malas que hayamos hecho. Dice la palabra del Señor que Él borra toda rebelión. Bendito sea el Señor. El Señor borra todos nuestros pecados y nuestras culpas cuando nos humillamos ante su presencia. Si yo en este momento estamos claros, si nosotros estamos claros de esa existencia de Dios y que no tenemos esa dificultad, es importante saber, hermano, que Dios nos ha dado pruebas y que ahora Dios existe y nosotros debemos. Aleluya. Gloria a Dios, gloria al Señor. Gloria a Dios. Vemos, hermanos, entonces, hablando acerca de esa verdad, que ahora Dios existe y que nosotros, si nosotros sabemos que Dios existe, ¿cuántos creen que Dios existe? Sí. Si no lo cree, hermano, pase aquí para que oremos por usted y aquí hacemos la oración de fe y arrepentimiento y no lo hacemos por mal, sino que queremos que usted reciba esa bendición de parte de nuestro Dios, creer esa maravillosa experiencia.
Si sabemos que Dios existe, lo primero que tenemos que saber que fuimos creados para adorarlo. Nosotros hemos sido creados para adorar al Señor. Y adorar a Dios, tengo aquí los conceptos, es brindar a Dios amor, reverencia, servicio y devoción. Tenemos que brindarle al Señor amor, reverencia, servicio y devoción. Cuando hablamos de amor, todos los que estamos aquí podemos decir que amamos al Señor, que le amamos, que amamos al Señor. Reverencia, ¿cómo está nuestra reverencia al Señor? Que es una forma de adorar al Señor. ¿Qué tanto reverenciamos el nombre del Señor? La Biblia dice, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Pero muchas veces nosotros, hermanos, conversamos, hablamos. Miren, pongo a conversar con mi hermano o vecino. Cuando usted viene a este lugar es porque usted viene a adorar al Señor, porque usted viene a reconocer, a proclamar. Debemos prepararnos que allá está la Plaza Bolívar, está un café, está su casa donde usted puede compartir y conversar con cada uno de los hermanos. Aquí venimos a reverenciar el nombre de nuestro Dios. Tiene que decirle al hermano, aquí estamos en la casa de Dios. Eso se ha perdido. No, hermano, es que eso era antes, eso ahorita no. Eso para qué se va a usar ahorita, tenemos que tener más libertad. Pero venimos a la casa de Dios a reverenciar su nombre, a adorarle, a reverenciar su nombre, a poner, hermano, nuestra vida a su servicio. No sentarse, yo veo algo, tengo que servir. Y servir, hermano, al Señor. No, yo no tengo ningún cargo acá a la iglesia. Yo vengo, me siento, me voy. ¿Cuál es su servicio en la obra del Señor? ¿Cómo le servimos a Dios? ¿Cómo le está sirviendo usted al Señor? ¿En qué área está sirviendo el Señor? Porque todos somos llamados a servir. El que no sirve para vivir, no vive para servir. No, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Necesitamos entender que todos nosotros hemos sido llamados para servir al Señor. Que nosotros necesitamos, hermanos, reverenciarlo, tener devoción. ¿Qué será eso, devoción? ¿Quién es devoto? Cuando hablamos de esa devoción, es ser fiel, esa fidelidad del devoto. Una persona devota, mire, a usted nadie le va a hablar mal de Dios, porque si le habla mal de Dios, usted no necesariamente tiene que pelear, pero sí tiene que mantener firme su postura y su identidad, tener devoción. Yo amo al Señor porque Él me amó primero a mí. No puedo permitir que me voy a quedar en tal o cual lugar para hacer las cosas del Señor. No, necesitamos ser fieles al Señor. Eso es lo primero, si Dios existe, adorarle. Número 2, tener temor. Cuando hablamos de temor a Dios, no estoy hablando de un temor de miedo. No, yo voy a la iglesia porque si no voy a la iglesia el domingo y si no tomo Santa Cena me voy para el infierno. Déjeme decirle que aunque usted tome la Santa Cena y usted no tiene temor, igualito se va para el infierno. Es lo que dice la palabra del Señor, porque no podemos convertir en la Santa Cena en una religión. No lo voy, mire, usted ve, así tenga el calor, usted está aguantando, no, que tengo que tomar Santa, si no ya me hubiese ido. Con este calor que no lo soporto, ya me voy. Pero como tengo que tomar la Santa Cena, pues si no la tomo, si viene el Señor me quedo. Pero no debe ser la razón. Temor es tener conocimiento de que Dios es supremo y que nosotros somos sus hijos. Tener conocimiento, conocerle a Él, conocer a Dios. La única manera de permanecer fiel en los caminos del Señor es conocerle. Porque vienen las pruebas y las luchas, vienen momentos difíciles en nuestra vida y si no tenemos una relación íntima con Dios, cualquier cosa que nos pase, vamos a decir, allí no hay amor, allí esta gente son malas, allá no me toman en cuenta, yo mejor me voy. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. No conoce a Dios. Porque si conociera a Dios, cuando esos pensamientos y el enemigo pone esos pensamientos en la mente, digo, no, porque yo no creí en el hombre. Yo puedo trabajar, no importa, yo puedo hacer la obra del Señor, no importa que no me vean o que le tengo que decir para que me premien o me pasen allá adelante, yo le estoy sirviendo al Señor. Eso, hermano, es
tener temor reverente al Señor. Tener ese temor reverente al Señor es conocerle al Señor, respetarle, reverenciarle, tener ese respeto ante Dios. No venir a la casa de Dios y ver algo mal puesto por allí, me lo llevo, bueno, esto es mío, me lo voy a llevar, lo dejaron por aquí, o voy a hacer tal cosa, no, esto es mío, y hacer cosas así, eso es no tener temor de Dios, porque los ojos de Dios dice que contemplan, ¿qué contempla los ojos de Dios? Toda la tierra. Mira, si usted se mete en lo más profundo, cabe un hueco allí y haga un, ¿cómo se llama eso que hacen para los búnker?